Muy buenas tardes, estimados maestrantes. Nos encontramos en la asignatura de donde nosotros vamos a estar trabajando esta asignatura muy importante, que es precisamente manejo de sentimientos y emociones. Iniciamos con una palabra tan importante como realmente nosotros decir, manejamos nuestras emociones, sabemos la importancia que es la expresión de nuestras emociones y con ello pues nos vamos a dar cuenta que necesitamos profundizar, conocer esta, no nada más información teórica, sino la forma práctica, la forma en que nosotros nos relacionamos con otro grupo de personas. Primeramente, ese manejo de sentimientos y emociones, que es precisamente saber que las emociones son una parte fundamental, una parte sustancial de lo que es la vida humana. Todos los días el ser humano experimenta emociones, pero pocas veces nos detenemos a reflexionar, pocas veces nos detenemos a observar esas emociones. ¿Cómo influye esa emoción en mi comportamiento y en mi pensamiento? Esas dos emociones tienen una diferencia, ¿verdad? Como bien sabemos, el sentimiento y la emoción. Sin embargo, a veces nosotros como seres humanos no la distinguimos. La naturaleza de las emociones es un punto de partida muy importante dentro de lo que son en el ámbito educativo, psicológico, pedagógico, es tan importante. Saber de dónde nace y cómo se produce la emoción. Para que nosotros podamos entender y nosotros podamos trabajar también dentro de nuestras aulas o nuestros espacios de formación, debemos de entender qué es la emoción y cómo esa emoción me da una experiencia, porque esa experiencia transcurre en el momento que nosotros experimentamos una emoción, ¿sí? Ahora, las emociones son intensas, ¿sí? Algunas son un poquito más tranquilas, más pasivas, sin embargo, el ser humano las va a experimentar de una manera diferente, porque todos sentimos y percibimos una emoción diferente. Vamos a mencionar, por así decir, la ira. La ira ante una acción, ante una situación o la injusticia que se pueda presentar también ante cierta situación. El miedo, ¿sí? El miedo que va a delatar precisamente algunas cuestiones corporales, cómo nos manifestamos. Sin embargo, cuando nosotros llevemos a cabo ciertas actividades, vamos a observar primeramente cuál va a ser mi temática de trabajo, de juego, para que mi grupo con el que yo estoy trabajando, pues va a experimentar, va a sentir una emoción pasiva o una emoción intensa. Ahora, las emociones de antemano sabemos que parte precisamente de un acontecimiento, desde la percepción que puede ser consciente o inconsciente. El acontecimiento puede ser externo o puede ser muy interno. ¿Por qué? Porque depende de la situación. Puedo hablar en pasado, en futuro, puedo como que dirijo esa emoción a un futuro, ¿no? Sin embargo, en mi presente, en la realidad, voy a presentar un dolor, ¿sí? Por ejemplo, cuando me duele la muela, ¿qué voy a hacer? Empiezo a tener ese sentimiento y esa emoción, esa angustia, ese enojo, que tengo que ir, ¿verdad? A nadie le gusta ir precisamente a estos espacios. Sin embargo,
ese dolor intenso que yo estoy sintiendo me está invitando a que yo vaya, ¿sí? Y no me está como pidiendo ese permiso, no tengo, esto es parte de lo que yo tengo o que me está sucediendo en el presente. No puedo visualizar mi angustia futuro porque no sé cuál va a ser mi reacción. Hay un estímulo siempre ante estos acontecimientos emocionales. Eh, todo, todo hecho, toda acción tiene una reacción y por ello la mayoría a veces de nuestras emociones generan una interacción con otras personas. Porque esa emoción o ese componente de mi emoción, pues puede contagiar si yo me río, ¿verdad? Si es algo hermoso, maravilloso. Hay una valoración activa emocional, pero a diferencia de la ira, me van a poner una barrera, ¿sí? Ahora, este componente de expresión emocional que nos sirve demasiado para conocer a la persona, conocer los sentimientos y emociones de mi grupo con el que estamos, por así mencionar, trabajando. Puede ser un lenguaje, ¿sí? El lenguaje no verbal, puede ser la expresión facial de nuestro rostro, que a veces nos dicen, mejor ya ni me digas nada porque ya vi la expresión de enojo, de ira, de preocupación, etcétera. El tono de voz, cómo me estoy enfocando, cómo me estoy acercando y cómo es esa expresión o ese tono de voz. Tan importante es que cuando nosotros reímos, cuando nosotros tenemos una situación, se mueven todos nuestros músculos. Y a veces una alegría o algo satisfactorio nos mantiene con cierta expresión facial de alegría, de estar satisfechos. Sin embargo, la emoción también sabemos que es un proceso psicológico, ¿sí? Que nos prepara para poder adaptarnos y poder responder a lo que está en nuestro entorno. ¿Tiene funciones principales? Sí. Primeramente, la adaptación, que es precisamente la clave para poder entender todo lo que yo necesite de un organismo vivo, algo de supervivencia, ¿sí? Entonces, todo ese aspecto tan importante me va a permitir la palabra clave, la supervivencia. En este proceso psicológico se observa directamente durante situaciones de afectos, de efectos y también de comportamientos. Debe de ir acompañado de de alguna expresión, debe de ir acompañado de algo tan importante, porque puede ser precisamente un estímulo interno que me está motivando a prepararme a una emoción, o puede ser un estímulo externo, ¿sí? Que desencadena precisamente muchas situaciones. Dentro de ello, dentro de esta emoción, dentro de este proceso, vamos a encontrar precisamente que la emoción son efectos motivadores y tienen una función primordial, una adaptación del individuo en su entorno. ¿Por qué? Porque estamos nosotros buscando la continuación de un cambio, porque me estoy preparando, ¿sí? Todo esto genera, dentro de la explicación de estos procesos, eh, muchos modelos de planteamientos, distintas aportaciones de diferentes teóricos que lo vamos a estar viendo en nuestra clase sincrónica con mucha profundidad. Sin embargo, vamos a observar esa orientación hacia la conducta, esa contribución psicológica, ese razonamiento, las conceptualizaciones, pero también cómo nosotros, tan importante es cómo nosotros nos centramos en puntos pues tan importantes como es la ansiedad, el miedo. Veíamos la ira, hace un momento lo mencionaba. Entonces, toda situación es tan importante para este conocimiento de nuestras emociones.
Las emociones humanas sabemos que son el fruto precisamente de una acción deliberada que además de un estado emocional, inmediatamente nuestro organismo tiene como en cuenta ciertos factores como la situación, si es interna o es externa, si tengo un conocimiento que lo he ido adquiriendo, si es algo repetido de una conducta, si me genera placer, ¿sí? Si tengo planes y sobre todo que todo este manejo de emociones me va a servir para una conducta a futuro. Muchísimas gracias. Espero que esta pequeña cápsula sea de mucho interés y nos estaremos viendo en la cápsula de la unidad número 2. Muy buenas tardes.